milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Hoy vamos a compartir una edición especial con todos ustedes. Estoy con la presencia del candidato a gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, por la alianza ECO más Cambiemos. Vamos a conocerlo en esta oportunidad de manera diferente. Vamos a charlar con él y fundamentar cuáles son esos principios que lo llevaron al cargo que está ahí cerca, muy próximo, Dios mediante, a ocuparlo. ¿Cómo estás y bienvenida al programa? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Todo bien, Gustavo, y yo te digo sinceramente que es un gusto tenerte aquí, ¿no es cierto? Poder compartir con vos esta charla, poder conocerte un poco más también y que la gente de alguna u otra manera conozcan cuáles son esos principios que tenés como persona y como político. Bueno, te pido disculpas porque vengo medio herido con la voz, entonces, ¿sabes? Pero bueno, es de tanto, por ahí de tanto hablar, de tanto discurso. Es digamos que esta es una campaña corta pero intensa, ¿no es cierto? Y ahí es donde uno tiene que ir, venir, estar en movimiento, el hablar, eso se entiende. Para hablar todo el tiempo, la voz no está acostumbrada a las cuerdas vocales y bueno, se te va poniendo. Así que, bueno, pero es un buen síntoma, eso es un buen síntoma y eso me encanta porque eso quiere decir que uno está haciendo realmente el trabajo y haciendo lo que le gusta, poniéndole pasión. Ahora, ¿cuándo comenzó esta pasión en la política? Yo estaba en Ituzaingó, vivíamos en ese tiempo en Ituzaingó. Bueno, yo soy nacido acá en Corrientes Capital y de chiquitito, de bebé, ¿no? Porque mamá en ese tiempo, nosotros somos 3 hermanos y después uno chiquitito, que es el que vos conocés, que es Juan Pablo, pero nacimos uno detrás del otro. Y en aquel tiempo nacimos, era cesárea, le practicaban a mamá. Entonces eran operaciones de riesgo. Sí. Y nací acá en el Sanatorio Litoral, el que está enfrente al San José, y el doctor Monzón, me acuerdo que era el médico. Un 15 de octubre. Un 15 de octubre del año 68, y a los 1 o 2 meses me fui a vivir a Ituzaingó, que era donde vivían mis padres. Ya volvió a Ituzaingó, mis abuelos vivían acá en Corrientes. Y a partir de ahí me comencé a criar en Ituzaingó, hice 6º grado en Ituzaingó hasta 6º grado, 7º grado hice internado en el colegio Salesiano Pascual Gentilini en Misiones, en San José, porque quería entrar al Liceo Naval Militar Almirante Storni, que ya entraba mi hermano. Entonces, bueno, fuimos a estudiar. Bueno, el primer año yo me acuerdo que hice en el Storni y estaba la guerra de Malvinas. Nunca me iba a olvidar, nosotros queríamos ir a pelear la guerra de Malvinas, éramos adolescentes, por supuesto, niños. Ya combatiente desde ahí, ¿no es cierto? Pues esas cosas se nacen también. Yo creo que éramos niños, 82 niños. Y en el 83, mi papá era candidato a intendente por la Unión Cívica Radical. Y bueno, en esos actos, ya para cierre de campaña nacional, fíjate qué tiempos, ¿no? Cierre de campaña ya cerca de octubre, los primeros días de octubre, cierre y viene don Raúl Alfonsín. Yo me acuerdo, bueno, y lo escucho en una esquina de Ituzaingó, que hasta ahora sé exactamente dónde estuve. ¿Cuántos años tenías vos aproximadamente? ¿17? En 1983 estábamos clase 78. Epa, sí, ahí estamos. Ya nos están sacando la edad. 68, imagínate, tenía 14, 15 años. Y lo escucho a Raúl Alfonsín y realmente yo dije, esto era algo nuevo y bueno, se me desprendió la vocación, ¿no? La vocación política de hablar porque veíamos instrucción cívica. Yo siempre me acuerdo un profesor que decía, la democracia no sirve, ¿no? Y decía, porque la democracia, y trazaba una línea en el pizarrón y decía, uno te lleva para allá, y después decía, y iba hacia la izquierda, y después sube el otro y te lleva para acá, y volvía al mismo punto, ¿no? O sea que la democracia no te lleva a ningún lado. Esa definición la tenía él, digamos. Esa era la información que nosotros recibíamos, la clase de instrucción cívica en un liceo naval.
estábamos hablando de pleno proceso y de repente salir, que era lo que nosotros estábamos conociendo, de salir de repente, escucharlo a Raúl Alfonsín, donde hablaba de democracia, de los derechos, de libertad, de libertad, de lo que teníamos que hacer. Bueno, fue para mí una explosión y bueno, a partir de ahí... Y un despertar. Sí, por supuesto, ¿no? Donde se hablaba de la posibilidad de una Argentina de las libertades. Yo en aquel tiempo no entendía cómo mi papá podía ser candidato a intendente si no era militar. ¿No es cierto? Era todo un lavado de cerebro que veníamos de una dictadura que nosotros ni entendíamos qué era dictadura. Por eso yo digo, nosotros somos la generación que despertó con Raúl Alfonsín. Yo nunca conocí otro régimen que no sea el democrático. Eso es un avance enorme. Creo que estamos viviendo hoy el mayor de los procesos de la República Argentina, por eso ahí creo que he despertado. Fue en el 83, pero en el 85 yo me presenté, con ese modelo eran los clubes colegiales, ¿no? Entonces vos te tenías que reunir para un fin determinado, por ejemplo, juntar bichitos en ciencias sociales y todos los que tengan la posibilidad de juntar bichitos para ciencias sociales, entonces se juntaban y hacías lo que tenías que hacer. ¿Te gustaba el liderazgo ya desde ahí? Bueno, entonces nosotros dijimos, pero ¿por qué vamos a estar haciendo clubes colegiales? Nosotros tenemos que hacer centros de estudiantes. Y comenzamos a convocar a los turnos y armamos el primer centro de estudiantes de Ituzaingó de la era democrática. Y fui presidente en 1985, ya con una profunda vocación democrática. Bueno, después mi papá fue intendente de Ituzaingó, etcétera, ¿no? Pero seguimos como presidente de partido, pero fue ahí donde... Concejal, claro, en migraciones también, diputado nacional. Bueno, tenés una preparación que realmente te está llevando a lo que, bueno, es hoy, ¿no es cierto?, esta candidatura. Pero contame vos en la facultad qué pasaba con esto. Bueno, en la facultad también militábamos. Yo militaba en el radicalismo, en la Juventud Radical, ¿no? Ya en el cuarto año venía delegado a Corrientes, a las roscas, como decíamos nosotros, a armar los comités y a organizarnos para ver cómo trabajábamos con el radicalismo. O sea que me acuerdo desde Armando Romero hasta que fue nuestro candidato a gobernador, hasta el día de hoy, pasando por todos los dirigentes políticos del radicalismo, del Frente de Todos, de cuánta interna hubo. Nunca dejé de militar en política. Y en la facultad no fue distinto. Salimos, militamos en las agrupaciones, en la Franja Morada, fui consejero directivo 2 veces, consejero superior. No sé, después en otra oportunidad con el radicalismo nacional, después me llevó al radicalismo seguir militando y comprometiéndonos. Fui miembro del Comité Nacional de la Juventud Radical. En un momento fuimos a representar a nuestro movimiento político a Suecia en representación de la Argentina. Fui electo miembro de Relaciones Internacionales del Comité Nacional, todo con organizaciones juveniles, con ideas concretas, pero siempre militando y trabajando. Y bueno, es algo que me surgió ahí en el 83. Y ahora yo siempre me acuerdo de algo muy lindo, ¿no? En el 83, papá tenía una foto que se había sacado con Raúl Alfonsín, porque era candidato a intendente y candidato a presidente. Claro. Y ahora yo soy amigo de Ricardito Alfonsín, entonces nos sacamos una foto. Entonces tengo la foto de mi viejo, claro, con el viejo de él, y la de Ricardito conmigo, que son 2 recuerdos hermosos, y ahora somos diputados nacionales los 2. Son esas herencias, ¿no es cierto?, que uno las recibe, y esas caricias que por ahí da esta cosa que es la política, como decimos. Algo que te tiene que apasionar, algo que te tiene que gustar, y es un despertar, como vos decías. Quizás algunos lo tienen, otros no, pero sobre todo lo que hay que resaltar en esto es la vocación de servicio, la vocación a servir a la comunidad, ¿no es cierto? Porque nosotros somos lo que otorgamos ese poder, pero después tenemos que ver qué hacer con ese poder, qué hace esa persona en quien confiamos, qué significa el poder para vos. Pero yo te conté el lado de mi papá, sí. Te faltó el lado de mi mamá. A ver, una historia linda. Claro, por el lado de mi mamá son todos peronistas. Uy, ahí veníamos entonces, radicalismo con peronismo. Exactamente, por el lado de mi mamá, yo recuerdo que mi abuela, cuando yo me iba chiquitito,
veía en la casa de mi abuela acá en Corrientes, ahí por calle Gutenberg y 3 de Abril, yo veía y veía, eran peronistas, fue con Julio Romero, fue vocal del Consejo General de Educación, bueno, las mujeres todas docentes, ¿no? Mi mamá, mi hermana, mi señora, todos docentes, y escribana, mi mujer también, ¿no? Pero y veía la cara de Perón y de Evita, claro, ¿no es cierto? Entonces es una convivencia. En determinado momento, bueno, mi mamá peronista, fue concejal, peronista, militaba también, o sea, ella. Sí, ¿Y cómo hacían en esa relación? Candidata a intendente por el peronismo. Bueno. No es que estamos hablando, mi papá fue intendente peronista, claro, pero mi mamá fue candidata a intendente por el peronismo, concejal por el peronismo, ¿no? Hasta que después, bueno, comenzamos a ver de que era necesario comenzar a coincidir los correntinos en objetivos, bueno, ahí se comenzó. Y ahora, bueno, muchas veces estamos coincidiendo, hoy estamos trabajando juntos, ¿no? Pero una historia de saber qué piensa el peronismo, porque mamé en la cuna, y qué piensa el radicalismo, porque es el partido donde estuve militando. Y son esas combinaciones. Y te criaste con esos valores, sí, también. Por supuesto, con esos valores y esas cosas. Recuerdo una vez que mi tío era candidato a intendente, Octavio Valdés, allá en 1997, y mi mamá era candidata a intendente. Uno radical y el otro peronista. Ahora, ¿qué pasaba en esa familia? ¿Cómo hacían, Gustavo, para que la relación siempre sea ese domingo en familia, almorzando todos juntos? El domingo en familia era complicado, era complejo, porque no era que era una cuestión de arreglo. Encima, a Octavio lo apoyaba el Partido Liberal, y a mi mamá le apoyaba el Partido Autonomista, o sea que se definía ahí, bueno, no era para nada cómodo, ¿no? Eran flores y flores que... Y más en política, que es tan difícil a veces ponerse de acuerdo, ¿no? En algunas decisiones. Pero bueno, en ese tiempo, bueno, era complicado. Encima ya había muerto mi abuela, que era un poco la que unía y que mantuvo siempre unida a la familia, pero fue, bueno, ahí tenés que anteponer los valores políticos, ¿no? Pues más allá de las cuestiones de familiares, lo que vos tenés que anteponer son las cuestiones políticas, y bueno, ganamos la elección. Exactamente. Ganamos la elección nosotros, fue Octavio intendente, y bueno, logramos cambiar y salir adelante con esa intendencia de Octavio, ¿no? Y se puso tan lindo Ituzaingó, ¿no es cierto? Cambió muchísimo también, porque en esa época recuerdo que hubo muchos cambios en esta localidad. Exactamente, bueno, ahí logramos los objetivos, y bueno, yo estaba estudiando ya acá, ¿no? Me iba a acompañar ese proceso, no era que era un militante. ¿Pero ahí ya pensabas en algún momento de llegar a algún cargo político? ¿Ya había algo que se había despertado, aparte de lo que es, como hablábamos de cuando conociste a Alfonsín y lo escuchaste por primera vez, y él despertó esa pasión, pero ¿ya pensabas en algún cargo? No, en ese tiempo yo lo que quería hacer era diputado provincial. Me parecía que la representación popular pasaba por la representación a un congreso que a lo mejor de joven uno lo tiene idealizado como el Congreso de Tucumán, que es el que va a decidir el mejor camino para un pueblo, pero yo lo veía como una representación política más a una diputación, y en aquellos tiempos eran tiempos fáciles, ¿no? El que era político tenía todo el prestigio. En aquellos tiempos de explosión que por ahí no saben, ¿no? Y el que es político, te dicen un montón de cosas, ¿no? Pero creo que eso, el creer en los dirigentes políticos, a mí me parece que a las sociedades le conduce mucho mejor. Y acá hay que usar algo que dice Moisés Levenson, que dice que es clarito, ¿no? Uno tiene que tener conducta para que te sigan y doctrina para que te crean. Y eso tiene que ser el ejemplo de los dirigentes políticos. Totalmente. Desde ahí veníamos también te injurian tanto, claro, dicen tantas cosas, ¿viste? Que hace descreer de la dirigencia política, pero... Hay políticos que realmente, y lamentablemente hemos visto, ¿no es cierto?, que dejan esa cosa tan amarga en la gente de no creer. Lo hemos vivido los últimos años todos. Nos estamos levantando recién, nos estamos despertando nuevamente y estamos empezando a querer ese cambio. Y ese cambio se lo ve justamente reflejado en las urnas, reflejado en lo que la gente está eligiendo hoy en la actualidad.
Sobre todo aquí en nuestra provincia. Pero la democracia es el sistema más perfectible y la gente tiene la posibilidad de ir eligiendo con el voto. ¿No? Al principio de la democracia, y por ahí se escuchan algunas voces, la democracia no sirve para nada, por ahí algunos, ¿no? Yo creo que hoy el camino que nosotros tenemos es el camino democrático. Sin lugar a dudas, y avanzamos y mejoramos, por supuesto, tenemos que seguir avanzando y mucho más, y tenemos que hacer las cosas mejor y tenemos que apostar a que haya progreso, pero este es el sistema indiscutido, y consolidar este sistema no fue fácil en la Argentina. Una Argentina donde el golpe de Estado era un mecanismo utilizado, digo, por propio, por extraño, en general, ¿no es cierto? Donde y tapado. Y por abajo, y negociaciones, y pacto militar sindical, ¿no es cierto?, donde todo el mundo se termina acusando de estas cosas. Por eso lo que tenemos que cuidar como sociedad es justamente este sistema democrático ante todo. Y como diputado nacional, ¿cuáles fueron esas cuestiones que quizás más te llamaron la atención en esos años donde, que imagino, levantar la mano era ya... Sabíamos lo que estábamos viviendo todos como correntinos, ¿no es cierto? Y esa falta de apoyo que teníamos aquí en nuestra provincia, lamentablemente. Sí, era... ¿Cómo lo viviste vos desde el Congreso de la Nación? Esos eran tiempos difíciles. Mira, habían leyes donde nosotros, de la bancada de la oposición, nosotros hablábamos, decíamos, vamos a acompañar este proyecto de ley porque consideramos que es fundamental para la nación, y recibíamos del otro lado, porque ustedes son, recibíamos y decir, pero perdóname, nosotros estamos acompañando el proyecto de ley. Igual recibíamos todo tipo de improperio, pero bueno, creo que es parte del juego, ¿no? Democrático en que se da en una Cámara de Diputados, pero te termina repercutiendo. Yo veía, a veces, por ejemplo, pensaba en Corrientes cuánta vivienda hace falta, veía por ahí el Chaco, le daban 10.000 viviendas en el presupuesto, a los correntinos 1.500. Encima, bueno, yo decía, esto no voy a acompañar, pero después veía correntinos que votaban a favor. Es como votarle a una autocensura, ¿no? Entonces, creo que el sueño ese que uno tiene de pibe, de irte a la Cámara de Diputados a pelear por tu provincia, a pelear por lo que tenés, como que se diluye cuando viene una orden partidaria del Partido Nacional, que encima la cumplís por más de que te vaya mal. Por ejemplo, nosotros hoy estamos, que somos Cambiemos, y creo que no es incompatible, cuando nos dicen vamos por el Fondo de Reparación Histórica del conurbano bonaerense. Nosotros, por más de que estamos en Cambiemos, decimos como provincia, nosotros decimos que no, que reconocemos los valores que pueda tener y las necesidades que pueda tener el conurbano bonaerense, pero queremos que le den de la plata, no de los correntinos de la coparticipación de las provincias, que le den de otros fondos que puedan llegar a crear con los fondos propios de la nación argentina, como nosotros también le estamos reclamando a la nación que nos ayuden a nosotros. Me parece que eso es legítimo, pero que nos saquen a nosotros para darla a Buenos Aires, ahora que recuperamos más recursos, nos parece injusto porque justamente somos nosotros los norte. Pero le decimos nuestra posición por más de que estamos en el mismo espacio. Totalmente. Ahí vemos que a algunos, por más de que están en el espacio, no le conviene, igual votan a favor del centralismo. Si nosotros cambiamos eso en las provincias argentinas, creo que las provincias vamos a estar mejor trabajando juntas. Totalmente. Como es aquí en Capital, en Corrientes Capital, con todos los municipios también, ¿no es cierto? De igual manera se va a seguir trabajando. ¿Eso vos lo vas a fortalecer, lo vas a afianzar aún más, lo vas a sostener con el tiempo si llegás a ser gobernador de los correntinos? Sí. Ricardo Colombi hizo algo que es fundamental en Corrientes, que puede ser que la gente no lo valore hoy, lo van a valorar a Ricardo, o lo valoran hoy y lo van a valorar enormemente mucho más en el futuro. Corrientes repartía la provincia de Corrientes 12 puntos de coparticipación, es decir, de todo lo que ingresa, el 12% iba a los municipios, y te cobraba el 50% del impuesto inmobiliario urbano y el 50% del impuesto automotor, y tenía que transmitir y tenía que girar como agente de retención a la provincia esos recursos. Hoy creo que ha cambiado y los municipios han cambiado, porque
contrariamente a lo que nos hacía la Nación, el compromiso era mandarle más recursos a los municipios. Y hoy reciben 19 puntos, uno específico con afectación específica, pero 19 puntos que implica tener todos los meses un 60% más de recursos. Todos los meses. Eso hizo que municipios que estén bien administrados hayan florecido, hayan mejorado, hayan cambiado, que puedan hacer las cosas que le demanda su carta orgánica municipal, la concreción de las cartas orgánicas. Lo que avanzamos institucionalmente nosotros es mucho, y eso hay que reconocerlo. Aparte le dio el 100% del impuesto automotor y el 100% del impuesto inmobiliario. Entonces, esta es la dinámica que nosotros tenemos que tener con los municipios. Ayudarnos, por supuesto. Hay municipios que no se dejan ayudar directamente porque no son del mismo signo. Y hay otros que, bueno... Pero no es lo mismo, ¿no? Dejarse ayudar que no ayudar. O sea, esa es la diferencia. Yo recuerdo un plan que había lanzado Ricardo en su momento, que era el gobierno provincial, que era de otorgarle a los municipios una máquina, una motoniveladora o un camión, lo que solicita el municipio, que tenía que tener autorización por el Consejo Deliberante a pagarla en 4 años en cuotas iguales. Y la provincia de Corrientes, en tiempos de inflación un poco más severa, ¿no? Y la provincia le subsidiaba la tasa. Y había municipios que decían que no porque eran de otro signo político, cuando era verdaderamente una ventaja en materia de negocio o para no subirse a un escenario a recibir una carpeta, ¿no? Y por ahí hemos visto muchas cosas, ¿no es cierto?, a lo largo de estos años. Cosas que por ahí la pelea te nubla la vista y no puedes ver el beneficio que estás gobernando en beneficio de tu comunidad. Bueno, y es lo que decíamos hoy. Vamos a hacer, esto es lo que tenemos que hacer para beneficiar a los municipios, ¿no? Pero por supuesto, le vamos a ayudar a los municipios con este tipo de medidas, con este tipo de planes, que se acerquen, que estén, que vengan y que compartan esta visión de progresar. Y por supuesto, se tenía que pagar cuando finalizaba el mandato del intendente, ¿no? Porque si no, querés comprometer hacia adelante y se pone complicado. Generalmente ¿se está complicando en la provincia con el municipio? Mira, la provincia de Corrientes por primera vez en la historia no tiene deudas. Entonces Ricardo nos deja una provincia que está equilibrada, una provincia bien, una provincia para adelante, donde por primera vez no tenemos una crisis social, una crisis política tremenda. Sueldos al día. Sueldos al día, con la provincia que más ha aumentado los sueldos en comparación con la inflación, con el problema hoy del gobierno. Fíjate cuál es el problema del gobierno: no tiene tiempo de inaugurar todas las obras que hizo en este periodo. Es decir, estamos en un buen momento con un gobierno nacional que cree en los correntinos, que nos apoya y nos acompaña, pero no de palabra. Ahí con el Plan Belgrano, por ejemplo, yo veía para Corrientes la pileta de tratamiento de líquidos cloacales, que es central, es fundamental. Estábamos arrojando todos nuestros residuos, para decirlo de alguna manera, el líquido cloacal al río Paraná, y a partir de esto lo que vamos a hacer es ya con los líquidos, ya con tratamiento, de manera que se diluyan muy bien. Y eso es cuidar la naturaleza, una inversión de 1.200 millones de pesos. Y que se lo vea como política de Estado también, ¿no es cierto?, a todos estos temas. Es muy importante para la comunidad. Sí, claro, por supuesto. Bueno, con Eduardo Tassano tenemos una relación que es muy buena. Que es un tipo fenomenal. Un equipo. Han logrado realmente, o sea, cuando se habla de ese eslogan del equipo, no se lo dice nada más. Han logrado constituirse como equipo, ¿no es cierto? Pero también con Emilio. Sí, con la nariz, sí. No estamos hablando del mismo partido político. Lo mismo que Pedro Brayar, es decir, en algún momento la sociedad tenemos que dejar un poco de lado el conflicto. O si no es permanentemente el conflicto prima sobre la coincidencia y no podés construir, y eso creo que demora un poco los cambios que se deberían dar con más velocidad en la democracia, y comenzar a generar políticas de coincidencia que te permitan avanzar, o lo que se dice en políticas de Estado, pero son políticas de coincidencia entre todos los sectores. Por ejemplo, el turismo no podemos estar
no podemos no coincidir en que necesitamos desarrollo turístico, ¿no? Con todas las riquezas que tenemos aquí en Corrientes, y podríamos hablar de tantos lugares y tantas cosas hermosas que, bueno, yo creo que ha crecido y muchísimo el turismo en nuestra provincia en estos últimos tiempos. Hay algo muy importante también que a mí me gustaría que vos les hables a los jóvenes, a la juventud, a esa juventud que quizás hoy tiene que elegir por primera vez. ¿Qué tendrías para decirles, para que ellos puedan confiar, para que ellos puedan creer y para no decir son todos iguales? Mira, yo les digo que voten, que se informen, y hoy un joven tiene las herramientas para informarse. Que busquen en internet, que no crean que todo lo que dice internet es la verdad real, revelada, ¿no? Porque en internet escriben también los seres. Sí, las redes sociales hoy en día hay. Tenés operaciones y tenés, pero que busquen informarse verdaderamente en qué consiste un partido político, qué se hizo, cuánto se avanzó, que busquen estadísticas que sean reales, porque si no, desde la política lo que se tiende a informar es agua exclusivamente para su molino, pero que voten con convicción, que voten como ciudadanos, que se informen, por supuesto, que se comprometan. La política hay que comprometerse, por supuesto que no todos tenemos que estar comprometidos con la política. Hay personas que tienen que estar comprometidos a lo mejor con su deporte, personas que tengan que estar comprometidas con su trabajo, con su dedicación, con sus cosas, pero que se comprometan como ciudadanos, por ejemplo, dirigentes deportivos que se hayan comprometido, pero que trabajemos. Y al momento de elegir, que miren, que piensen el momento, que abran bien los ojos, que lean bien los diarios, que lean la opinión periodística, esas editoriales que por ahí hacen muchos medios que son muy buenos y que uno puede compartir o no compartir, pero que tengan contenido de ideología, que tengan ideología política, porque uno, está bien, que tengan una aspiración, que piensen hacia dónde tenemos que seguir y que voten al candidato que ellos más crean que le va a convenir a la provincia de Corrientes, pero en libertad. Exacto, y que nosotros también los periodistas podamos mostrar desde otro lugar, de otra manera, a nuestros políticos. Sí, también, como estamos haciendo ahora, ¿no? Hoy estamos en una charla más distendida, porque cuando vos tenés una charla, y sin concesiones, porque ahí algunos periodistas dicen, bueno, mire, ¿de qué quiere que le preguntemos? Claro. ¿No? O de eso no hablo. Que hoy estamos en una sociedad madura y podemos hablar de muchas cosas. Es lo que hicimos acá, ¿no es cierto? Antes de empezar. Exactamente, ¿no? Y podemos hablar de muchas cosas y que te permite conocer al político a lo mejor desde otro punto de vista, desde otro ángulo y sacar conclusiones que después te llevan o no a acompañarlo con el voto o votar la opción que más te gusta, ¿no? Sin ninguna duda, este tipo de charlas con nuestros políticos es lo que nos lleva a conocerlos desde otro lugar y de otra manera. Y somos normales. Un dirigente político es una persona normal. Yo siempre digo, no es que te cae fuiste electo y te cae un rayo en la cabeza y te dices, por supuesto que requiere formación, te tenés que formar, te tenés que preparar, tenés que estudiar, tenés que hacer tu carrera universitaria, tenés que tener preparación. Porque si no, ¿cómo conducís? ¿Cómo tenés la formación? La educación te da la visión de poder conducir a un pueblo a un destino confiable, un destino mejor, ¿no? Esa formación, esa inquietud. Gustavo, me encantó esta charla. Ahora, por último, yo quiero que vos dejes una reflexión a toda la gente para que quizás te acompañen. Ya falta poquito. Falta muy poco para tu cumpleaños también, a ver si lo festejás todo junto. La semana siguiente. Así que, claro, el 8 y el tuyo el 15. El domingo, o sea que vamos a estar el sábado recibiendo mis cumpleaños acá. No, acá no. Bueno, llamamos a todos. A todos, seguro. Así que bueno, yo creo que Corrientes hoy tiene una oportunidad inmejorable. Tenemos una provincia como nunca antes, sin deudas, con paz social. Tenemos una provincia que quiere crecer, el pueblo de Corrientes quiere crecer, quiere seguir con esta oportunidad enorme que tenemos de que la nación que cree en nosotros por primera vez nos acompañe,
que inviertan en nosotros, que nos den por fin una oportunidad, y esa oportunidad está llegando. Esa oportunidad de poder gestionar las cosas que tenemos, porque antes mirábamos la posibilidad de tener un segundo puente, la posibilidad de tener una autopista, la posibilidad de tener gas natural. Están cerca, están cercanas, y nosotros creo que somos los que estamos en mejores condiciones de lograr esos sueños que teníamos los correntinos, y estamos preparados para hacerlo. Hemos trabajado mucho, hemos aprendido mucho de nuestras familias, hemos aprendido muchos dirigentes políticos que estuvieron antes que nosotros también, y tenemos la voluntad y la vocación para hacerlo. Así es. Bueno, esperemos entonces que este día sea un día emotivo y un día donde la gente realmente tenga la reflexión y tenga el poder de elegir y de saber elegir a quienes van a llevar adelante nuestra provincia. Así es que desde ya muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Bueno, muchísimas gracias también a vos, y bueno, esta charla distendida. Sé que te pido disculpas porque queríamos hacerla un poquito antes, pero bueno, fue los destinos de la campaña. Pero bueno, te agradezco la oportunidad de salir en tu programa. Te puedo asegurar que este es el mejor momento. Con esto cerramos. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo, de verdad. Muchas bendiciones, y que Dios también pueda acompañarte en este camino, en este destino, para que los ciudadanos puedan tener un buen candidato y alguien que realmente nos sepa gobernar. Que nos dé sabiduría como le dio a Salomón, ¿no? Que es lo que queremos que tengan nuestros gobernantes: sabiduría y sentido común. Así es. Muchísimas gracias. Milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón.